Hola, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de alabarle y de glorificarle. Gracias a Dios por este tiempo que nos da para poder también aprender de su palabra. Vamos a empezar nuestro culto de esta mañana y vamos a dar inicio leyendo una porción de la palabra de nuestro Dios que dice así. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos, Señor, este tiempo que tú nos das para alabarte, para glorificarte y también para escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú cumplas el propósito por el cual tu palabra va a ser expuesta, que hables a nuestro corazón y que cada uno de nosotros, Señor, que estamos escuchando esa transmisión, Señor, que podamos saber, Padre, que tú eres nuestro Dios y que tú, Padre, quieres que nosotros comprendamos, Padre, que tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Glorifícate, Padre, porque ese es nuestro propósito. Te lo rogamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que junto con nosotros le cantemos a nuestro Dios. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad, consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré, solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios
llevó su don de amor y rectitud. Su propio pueblo rechazó cuando en la cruz por mí murió. Él propició la ira de Dios, todo pecado Él cargó y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él en victoria reina hoy, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor por su poder que vive en mí, desde el principio hasta el final. Cristo mi vida ordenará, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy
hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Haz conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. La semana pasada iniciamos una nueva serie llamada Las normas para el vivir cristiano, es decir, las cosas que nosotros consideramos como normas de vida para aquel que dice ser seguidor de Jesucristo. Y hoy quiero hablar acerca de algo que tiene que ver con cada uno de nosotros de manera muy personal, sobre todo entrando al área de cómo nos sentimos o cómo nos tratan las personas, cómo hemos sido criados o cómo crecimos. En primer lugar, una de las cosas que no soportamos o no toleramos es que nos ofendan. Nadie tolera ser ofendido. Segundo, tampoco toleramos ser ignorados. De hecho, insisto, todos traemos algún tipo de complejo dependiendo de cómo hayamos sido tratados o cómo nos han estado tratando. Permítanme contarles una historia. Se dice que existía un muchacho que era muy rebelde. Él pertenecía a una familia de bien, una familia recta o correcta. Pero este muchacho era todo lo contrario, era un muchacho muy rebelde. ¿Cuál era la razón? Bueno, él tenía otro hermano. La mayoría de los elogios eran para su hermano, no eran precisamente para él. Si algo hacía bien, eran elogios para su hermano. Si era porque hacía cosas extraordinarias, bueno, su hermano era quien se llevaba todo eso. Así que él decidió comportarse de manera contraria. Y nadie se atrevía a decirle a él, ¿sabes qué? Pues no hagas caso de lo que has escuchado, ignora por completo eso, haz de cuenta que no lo escuchaste y compórtate de la manera correcta, porque él ya traía un pensamiento en donde se sentía rechazado o ignorado, incluso ofendido. Y muchos tenemos esa misma actitud, incluso siendo seguidores de Jesucristo. ¿Cómo adoptar una actitud humilde ante los demás, después de todo lo que nos han hecho o nos han dicho? Pero para llegar a este punto necesitamos comprender dos cosas. Y eso lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Y lo primero que debemos entender es que es una decisión personal. Versículo 5 dice lo siguiente: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Noten que aquí hay algo muy importante y subrayo la palabra o la frase que haya en ustedes el mismo sentir.
ese sentir que hubo en él. Si se dan cuenta, nosotros, desde acá, desde donde estamos, es muy sencillo ver lo que pasó con Cristo, lo que Él sufrió, lo que Él padeció, lo que a Él le hicieron. Es muy sencillo ver eso, pero es muy diferente el experimentarlo, el pasar por ese proceso. Ahora, nos admiramos, sí. Y es cierto, Dios quiere que nos admiremos de eso, pero también Él quiere que nosotros formemos parte de eso. No nada más verlo de lejos, sino nosotros también experimentarlo. Por eso dice aquí que haya en ustedes ese mismo sentir. Y esto significa que es algo que nosotros podemos elegir. Que haya en ustedes ese mismo sentir, es decir, que tú quieras hacerlo, que tú tomes la decisión. Por eso hablamos de una elección personal. Nadie te va a obligar, nadie te tiene que decir que lo tienes que hacer, porque es algo que tú decides por tu propia cuenta hacer. Y ese sentir es algo que nos menciona en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es a partir de aquí entonces que nosotros podemos o debemos tener esa misma actitud, pensar lo que Él pensaba. Él nos ha enseñado lo que pasa cuando una persona deja sus propios intereses personales para comenzar a pensar en los demás. Y eso nos lleva al siguiente punto que es importante. En el versículo 6, noten lo que dice. Quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí hay 3 palabras que son claves. Número 1, siendo en forma de Dios, nos habla de que Él ya era desde un principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. El pasaje es Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Él no dejó su esencia divina, Él siguió siendo Dios. Y algo interesante aquí es que la palabra que se utiliza para este asunto de siendo en forma de Dios, trata acerca de que no deja la esencia. La esencia es el ser de la persona, que bajo cualquier circunstancia permanece igual. Es algo que no se puede cambiar, siempre permanece igual. Ahora, después tenemos la segunda palabra, quien siendo en forma de Dios. Este asunto de forma no está hablando acerca de la figura como tal, sino nos está refiriendo a la esencia natural de Dios. Es decir, lo que Él es, pero ahora lo está externando. Implica no una forma física, insisto, o una imagen, es más bien esa expresión externa de una persona. Recuerden, Jesucristo mantuvo la esencia de Dios, Él era un ser divino. Y cuando habla acerca de una forma, es que lo externó. Ahora sí, esa esencia fue externada, lo vimos. Por eso el pasaje nos dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos además que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué dice esto? Bueno, la idea es que algo o alguien tiene ese poder o alguien tiene una ventaja, pero no lo utiliza para provecho personal. Jesucristo ya era Dios, Jesucristo ya tenía la naturaleza divina. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Se despojó de todas las ventajas y vino a ser como uno de nosotros. A diferencia de Adán, que él quiso ser como Dios al comer del fruto prohibido, es decir, desobedecer, porque esa fue la mentira del diablo. Van a ser como Dios al comer eso, teniendo el conocimiento del bien y del mal. Pero Jesucristo ya era Dios. Es decir, Él no tenía que pelear por eso, ni siquiera aferrarse a eso. Ya lo tenía, ya tenía esa igualdad a Dios. Jesús, siendo divino, se despojó de todas esa posición privilegiada y siguió el plan de Dios. El punto de este versículo es que Cristo no consideró su estatus o su autoridad de Dios como algo que Él podía utilizar para sacar un beneficio personal. No, Él se puso a disposición de la voluntad de Dios. Él entendía su valor, pero estaba dispuesto a sacrificarlo con un propósito mucho mejor, para servir ese propósito de Dios. ¿Cuál era? La salvación de la humanidad.
Entonces, Cristo tomó esa decisión. Él fue el quien decidió, no lo obligaron a hacerlo. De ahí que nosotros también tomamos decisiones respecto a esto. ¿A qué te estás aferrando en la actualidad? ¿Piensas que tienes un título? ¿Piensas que perteneces a una familia importante? ¿Piensas que tienes un estatus económico y te estás aferrando a eso? Cuida, si tu esencia es otra, entonces no tienes por qué demostrar absolutamente nada ni aferrarte a nada. Cristo nos dio el ejemplo. Él tenía, sí, ese estatus, esa autoridad, pero él no se aferró a eso. Él ya era, no tenía que demostrar nada. Esto nos lleva al segundo punto. Nos habla acerca de un aprendizaje personal. Versículos 7 y 8 de nuestro pasaje. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Nosotros sabemos lo que es vaciar algo. Es decir, si tomamos una jarra que contiene algo, algún líquido, vaciamos y decimos, bueno, ya no tiene nada en el interior hasta que derrame todo, decimos, no tiene nada. Y alguien dirá, probablemente científicamente dirá, no, sí está lleno de aire. Bueno, hasta cierto punto diremos, pues tiene razón, no podemos discutirle nada, no tiene ningún líquido, pero sí contiene aire. Bueno, tomemos este caso para pensar en Cristo. Cristo, siendo completamente humano, plenamente humano, con forma humana, seguía llevando la fuerza divina dentro de él. ¿Cómo lo sabemos? Simple, por las cosas que él hizo. 2 ejemplos o 3. Número 1, él pudo detener una tormenta. Él sanó gente y hasta la resucitó. Y es por esas razones que hablamos de Cristo como una persona completamente humano, pero también completamente divino al mismo tiempo. A veces no podemos comprenderlo. ¿Cómo fue esto? Es que si él no fuera completamente humano, entonces no tendría sentido su muerte. Pero sintió como nosotros, pensó lo mismo, sintió lo mismo, los mismos sufrimientos, las mismas cosas que ustedes y yo pasamos, las mismas necesidades físicas, todas las pasó él mismo. Pero también él conservó su divinidad. Por eso es que sanó gente, por eso es que hizo tantos milagros y tantas otras cosas mientras estuvo aquí en la tierra. Entonces, nos damos cuenta que Cristo se vació a sí mismo, pero retuvo el poder de Dios, y no para beneficio personal, sino para darse a los demás. Cristo no se despojó a sí mismo de su divinidad para hacerse siervo de alguien. El pasaje nos dice, tomó forma de siervo. Es decir, no se despojó de eso para decir, bueno, me pongo al servicio de alguien más. No. No es hasta ese punto, sino aquí va el plano más bajo, mucho más bajo. Se despojó hasta hacerse esclavo. Bajó de lo más alto hasta lo más bajo. Así que si alguien se considera el más bajo entre la sociedad, bueno, Cristo llegó hasta ese punto. Por eso este pasaje menciona esto, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, de un esclavo. Ese es el plano más bajo, ser esclavo. Y algo que es muy importante, vuelvo a recalcar, fue la decisión de Jesús. No fue obligado por nadie, muchos, e incluso por allá circuló una película o una serie de un video más bien, donde se mencionaba que Cristo, Dios allá arriba lo obligó a venir. No, él decidió venir por su cuenta. Él abandonó de forma voluntaria su gloria y aceptó las limitaciones de un ser humano como nosotros. Vino hacia nosotros, pero fue por voluntad propia. Aunque sí es cierto, él tenía un conocimiento y un poder más allá de lo normal, como nosotros, como cualquier persona, él mostró que ese destino era también el nuestro, de no haber sido por la caída, de no haber sido por la mala decisión de Adán y Eva.
nosotros tendríamos que estar en ese plan. Es decir, cuando estamos en Cristo, cuando lo tenemos a Él como aquel que gobierna nuestra vida, estas cosas se hacen patentes o visibles en nuestra vida. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él se despojó de su divinidad, se tomó forma de siervo y se hizo semejante a nosotros, no tenemos otra opción más que decir, de verdad, de estar en lo más alto, vienes a lo más bajo y se hace como uno de nosotros. Pero este pasaje, estando en esa condición, no es suficiente con eso. Miren, empezaba diciéndoles que ninguno de nosotros soporta ser humillado, ninguno de nosotros soporta un tipo de ofensa. Pero Jesucristo llegó mucho más allá. Él a sí mismo se humilló. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido humillados por alguna otra persona? ¿O ha dicho algo que era ofensivo o humillante para nosotros? Yo creo que muchos. Insisto, aquí en este pasaje vemos que Él se humilló a sí mismo. Nadie más lo hizo. Él mismo se humilló. Y eso es todavía más difícil de hacer. Que te humille otro. Eso pues, no lo puedes contener, pero el humillarte a ti mismo es otra cosa. Algunos hemos pasado por situaciones en donde nos han humillado frente a otras personas. ¿Quién no ha pasado por eso? Pero en esos casos no es que nosotros nos humillemos delante de ellos, no, ellos nos lo han hecho a nosotros. Y aquí podemos hablar de que fueron las circunstancias o fueron cualquier otro tipo de cosas, pero en el caso de Jesucristo, Él se humilló a sí mismo. Él es completamente diferente a lo que nosotros hemos vivido. Es decir, tomó la decisión por sí mismo. Nadie lo obligó. Nadie le dijo que lo tenía que hacer o era obligatorio hacerlo. Él tomó esa decisión. Jesús se humilló a sí mismo cuando Él se hizo obediente. Cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, allí Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él dijo, no como yo quiero, sino como tú. La Biblia dice que Él aprendió allí lo que es la obediencia. Y eso solamente lo podía experimentar al bajar de su trono y ser como uno de nosotros y estar en la condición de ser humano. Tuvo que dejar la gloria del cielo para estar en esta condición de ser humano y de esa manera ser obediente, comprender lo que era obedecer. Por eso Él fue obediente y no solamente hasta la muerte. Dice aquí, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Una clave para la obediencia de Jesucristo aquí en la tierra es que tenía que soportar el sufrimiento. Ustedes y yo de repente decimos, ¿cuánto estoy sufriendo? Pero ¿te has puesto a pensar si en eso has sido obediente? Recuerden, de nuevo, este asunto era un asunto que Él nada más lo podía aprender estando encarnado. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 5, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Fue la única manera. Luego tenemos este otro más, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso declara el alcance de la humildad y la obediencia de Jesús. La muerte de cruz no era cualquier cosa. La muerte de cruz, incluso en la Escritura, estaba condenada. Para empezar, la crucifixión era una muerte muy vergonzosa, que no era permitida para un ciudadano romano, sino solamente para los que no eran ciudadanos romanos. Pero aparte también era considerado maldito de parte de Dios. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, dice que era maldito todo aquel que es colgado en un madero. En Gálatas 3:13 también lo menciona. Entonces, ¿hasta qué punto llegó Jesucristo? La muerte más despreciable de todas. Y en esta declaración nos demuestra también lo siguiente,
que no hay límite a lo que Dios puede hacer para demostrar su amor por ti y por mí, para demostrar ese poder salvador a la humanidad. No hay límite. Ahora, esa muerte de cruz se volvió un escándalo en aquel entonces y en la actualidad lo sigue siendo. Por eso muchos no lo creen, no lo aceptan. ¿Hasta qué punto se humilló Cristo? Hasta la muerte y muerte de cruz, la más vergonzosa que existía, la más humillante. Por eso es que muchos han tropezado en eso, han tropezado en el creer en Jesucristo. Por eso la Biblia menciona un tropezadero, porque no pueden creerlo. ¿Cómo es posible que haya sido eso? Aquellas personas esperaban a alguien que los liberara, pero alguien fuerte, un caudillo, y encontrarse con un hombre que muere en una cruz, no lo podían creer, y en la actualidad sigue siendo lo mismo. Alguien dijo en un momento, un arranque, ¿qué ves ahí? Cuando menciona un crucifijo, ¿qué ves ahí? Alguien dijo, yo veo un hombre desnudo. Y otro dijo, no, yo veo un hombre sufriente nada más. ¿Qué vemos nosotros cuando llegamos a ver algo así? Esto que estamos viendo ahorita no es nada más que la parte de donde vemos cómo Jesucristo bajó de lo más alto hasta lo más bajo. Pero a partir de aquí va a empezar algo interesante, algo emocionante. Si ustedes leen los siguientes versículos se van a dar cuenta a qué se refiere. Si quisiéramos comprender lo que Jesucristo hizo por nosotros, nos daríamos cuenta que va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Por eso, Jesucristo merece toda honra y toda gloria. Los cantos que entonamos precisamente hablan acerca de eso, de su supremacía, de que Jesucristo sigue siendo aquel que es supremo, está por sobre todo, pase lo que pase. ¿Cómo lo logró? A través de la humillación, de lo que hemos visto. ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Tomamos decisiones? Sí. Tomamos esos momentos para decir, bueno, aquí está mi vida, ¿qué va a hacer con ella Dios? Lo que Él quiera hacer. ¿Nos va a enseñar algo? Sí, claro que sí lo va a hacer. Permítanme concluir con lo siguiente. Si eres seguidor de Jesucristo, ahora ya sabes hasta qué punto se humilló. Y eso nos da a nosotros la pauta a seguir. Y tal vez aquí 2 desafíos con los que nos enfrentamos. Primero, elige siempre lo mejor y decide bien. Atrévete a tener la mente de Cristo para que puedas decidir por lo excelente. Segundo, dale la gloria a Dios bajo cualquier circunstancia y sea agradecido, porque seguramente algo vas a aprender durante esa situación. Recuerda que Cristo aprendió obediencia. ¿Qué crees que necesitas aprender o qué crees que puedes aprender con eso? Vamos a orar. Señor, muchas gracias, porque a través de tu palabra comprendemos que no necesitamos aferrarnos a ciertas cosas, porque tú estás en nosotros, estás en cada persona que ha puesto su confianza en ti, que ha decidido seguirte. La gente pueda conocerte más. Usa nuestras vidas para ese propósito. Más en estas circunstancias en las que estamos viviendo, que demos esperanza de vida, que ayudemos a darles aliento a las personas y recordarles que tú ya nos diste ese ejemplo. Gracias, Dios. Y muchas gracias porque a través de esto también podemos aprender algo. Ayúdanos, no a quejarnos, sino a decir qué podemos aprender de esto. Gracias, mi Señor. No quiero dejar pasar esta ocasión sin antes dirigirme a ti, que probablemente es la primera vez que ves esta transmisión. Sabes, es muy difícil para muchos pasar esta circunstancia que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no la comprendemos aún o no la entienden. Y dicen, ¿qué está pasando? Pero sabes, hubo ya alguien que entendió o entiende lo que está pasando. Y Él te quiere dar esa esperanza a ti, esa esperanza de vida, esa esperanza de seguridad
que en medio de esta situación que estamos pasando o viviendo, tú puedas estar confiado en las manos de Él. ¿Te atreves a decirle, ¿sabes qué, Señor? A partir de ahora yo quiero tener esa seguridad, no aferrarme a las cosas que hay aquí en la vida, sino aferrarme a aquello que tú ya has puesto para mí, que tú tienes para mí. ¿Te atreves a decírselo? ¿Te atreves a decirle, yo quiero a partir de ahora entregarte mi vida y que tú la tomes en tus manos y comiences a dirigirla? Dice la Biblia que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué mejor esperanza que esa? Atrévete a decírselo y haz conmigo esta oración allí donde te encuentras. Señor Jesús, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por lo que has hecho. Gracias porque descendiste del cielo, te hiciste como uno de nosotros, y no solo eso, sino que te humillaste a ti mismo, y no solo eso, sino que llegaste hasta la muerte, y la muerte más vergonzosa por mi causa. Por eso decido entregarte mi vida. Tomo esa mejor decisión, entregarte mi vida en tus manos, y a partir de ahora estar seguro o segura de que tú tienes todo bajo control y que las circunstancias que me rodeen me van a ayudar a aprender algo más de ti. Y estoy dispuesta y me entrego en tus manos. Te pido me perdones por aquellas cosas malas que he hecho y a partir de ahora te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te recibo en mi corazón y decido obedecerte a partir de ahora. Toma tú la dirección de mi vida, el rumbo de mi camino, y que cada decisión que tome a partir de ahora sea tomada también por ti, dirigida por ti. Gracias, Dios, por eso, en Cristo Jesús. Mi Dios, también te agradezco por aquellos que van a ver esta transmisión más adelante. Oro por los que lo están viendo y te pido que tu amor, tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia les rodee. Protégelos, mi Dios, guárdalos. Sé tú con ellos donde están. Guarda sus familias, mi Dios, su integridad física, moral y espiritual. Permite que tu amor les rodee y que tu bondad les alcance siempre. Provee para cada necesidad, mi Dios, y que en todo tiempo tú estés allí en medio de ellos, mostrándoles tu fidelidad y tu amor. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la siguiente ocasión. Sublime gracia del Señor, que al pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y Él me halló. Hermanos, muchas gracias. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a nuestro amado Padre porque siendo Dios no le importó y se humilló. Vino a nacer y vino a morir en la cruz por nuestros pecados para darnos vida eterna. Gracias a Dios porque no estamos solos. Tenemos su promesa en su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creamos esa promesa, hagámosla nuestra y cuídense hermanos, recuerden que todavía estamos en tiempo de pandemia y es necesario cuidarnos. Vamos a orar para terminar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siendo Dios te humillaste, te hiciste hombre para venir, Señor, a nacer y vivir entre nosotros y así comprendernos. Gracias, amado Señor, porque sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Tenemos tu promesa, Señor, y debemos de creer en tus promesas y hacerlas nuestras. Gracias, amado Dios, por esa esperanza, por esa consolación que tenemos, Señor, de saber que no estamos solos.
Padre, guarda a mis hermanos en donde quiera que ellos estén, en sus casas. Si salen, Señor, a trabajar, guárdales, por favor. Guarda a los jóvenes, guarda a los niños, guarda a los bebés, guarda a cada uno de ellos, Padre Santo, de cualquier situación difícil en la que ellos se puedan llegar a encontrar. Y Padre amado, que ellos nunca se olviden de ti. Y que en este tiempo, Señor, ellos puedan buscar tu rostro, ellos puedan sentir tu presencia en sus vidas, Señor, y tener una muy buena relación contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres fiel. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Sigan cuidándose, hermanos, por favor, protéjanse y primeramente Dios, si Él así lo permite, nos podamos ver en la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Les amamos, reciban un cariñoso saludo, un abrazo de parte de nosotros. Fraternal.